con la explicación de los conceptos importantes sobre lo que es los esfuerzos normales de viga flexión y sus relacionados. Aquí tenemos ahora el momento flector. Vamos a hablar del momento flector. Recuerden que el esfuerzo normal al que se somete una viga viene por la fórmula. Vamos a ver la fórmula. Sigma esfuerzo es igual a mc sobre i, el esfuerzo máximo. O aquí esta fórmula sigma es igual a m sobre s. Sí. Entonces ya sabemos, cuando vayamos a calcular el esfuerzo de una viga, hay que calcular m, no importa cuál de las dos fórmulas utilicemos. M, que es el momento flector. Ahora vamos a hablar del momento flector. Fíjate, en el momento flector, es una viga cuando se flexa. Cuando una viga se flexa, quizá es de una sección de la viga flexada. Dice que es una viga de perfil, trapezoidal. Fíjese, ahí está el centroide, es el eje X, el eje Y. Fíjese, esas dos fuerzas debieran ser debieron ser dibujadas paralelas al eje X aquí y otra por acá a la misma distancia alrededor del eje X, una así y otra así, no importa, las dos fuerzas de la misma magnitud. Okay. Esas dos fuerzas son lo que produce el momento flector. Pero el momento flector, ok, pero antes, cuando una viga se flexa, van a suceder dos cosas. Una es que se flexe y es porque se producen momentos flectores en la viga debido a las cargas externas. O sea, las cargas externas hacen que la viga se flexe. Ahora, internamente la viga debe responder con un momento capaz de evitar que ella se flexe. También, y otro que puede suceder es que la viga se rompa en dos, se parta en dos, o falle en dos pedazos. Eso entonces, ahí se produce un corte, y es porque la viga no fue capaz de producir una fuerza cortante igual a la fuerza cortante que producen las cargas externas. Bueno, dos cosas: cortante y momento flector. Nosotros tenemos que, nos interesa el momento flector. Sin embargo, hay una relación entre el cortante y el momento flector, por lo tanto, debemos ver los dos. Vamos a ver primero lo que es el momento flector. Entonces, cuando una viga se flexa de esa manera, como dije, se ve aquí, entonces, internamente, para mantenerse estable, mantenerse en estado de reposo e indeformable, la viga internamente ofrece una resistencia, y esa resistencia que se llama momento flector. Ese momento flector interno, para que la viga no sea, no se flexe, se produce momento por las cargas, por ejemplo, las cargas que van acá, que van dispuestas así, suponer, la carga dispuesta así, esa carga produce momentos flectores con respecto a ese punto de acá y al punto que estaría de otro lado, y la viga se flexa, correcto. Ahora, se diseña para que la viga no se flexe, de manera que hay que diseñar la viga con un tamaño tal y con una resistencia tal que la viga se mantenga se mantenga horizontal, que no se flexe. Entonces, para que no se flexe, la viga, repito, imprime o registra un momento interior o una fuerza capaz de no dejarse doblar, que se llama momento. Entonces, fíjense aquí, para que no se flexe, debe darse esa desigualdad o una igualdad. Momento de la viga, el momento interior de la viga, el que nosotros necesitamos, debe ser menor o igual al momento de la carga. O sea, para que la viga se flexe. Aquí dice, si los momentos flectores internos de la viga son menores, como en este caso,
Los momentos que producen a lo que produce la carga, entonces la viga se flexa. La viga se flexa si el momento flector de la viga, interior de la viga, es menor que el momento flector que produce la carga. O al revés. La viga no se flexa si el momento flector de la viga que produce internamente la viga son mayores o iguales a los momentos que producen las cargas. Correcto. Ahora, esos momentos flectores, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos haciendo un análisis de la viga eh, eh, y, de esa misma manera, en ese análisis resulta que nosotros debemos saber el momento flector en cada punto de la viga. Ah, ok. ¿Cómo aparece el momento flector y por qué esas fuerzas que producen el momento flector son perpendiculares al área y por eso producen fuerzas normales? Miren aquí. Dije ahorita que esas dos fuerzas debieran ser dibujadas así. Si ustedes recuerdan en vectorial 1, dos fuerzas con separadas una distancia de como están esa distancia, ahí, esa distancia entre una y otra, con la misma magnitud que se llaman F, y con la misma dirección y sentidos opuestos, eso forma un par. Un par es simplemente un momento. O sea, el efecto de un par de esas dos fuerzas, cuando tú aplicas esas dos fuerzas, simplemente es un giro. Y por eso se llama momento de un par. Ahora, esas dos fuerzas que producen un momento, esas dos fuerzas en pareja producen un momento, eso son unos momentos flectores. Son las fuerzas que impiden que esa viga se flexe o que no se flexe en pares, alrededor del eje neutro, entonces eso significa que es un par. Por lo tanto, esas son las fuerzas que, si son suficientemente grandes, evitan que la viga se flexe. Entonces eso produce el momento flector. Ahora, como las fuerzas son perpendiculares al área, entonces el esfuerzo que se producen son esfuerzos normales. Correcto. Bien, ahora, ese momento flector, ¿cómo se consigue? Haciendo sumatoria de fuerza de momento en cualquier punto de la viga. Ese momento. El momento flector se grafica en lo que se llama un diagrama de momento, junto con el cortante, diagrama de cortante y momento flector. Entonces, se hace con sumatoria de fuerza y momento en cualquier punto de la viga. Vamos a ver más adelante. Con momento en cualquier punto de la viga. Ya. Entonces, esos momentos flectores se grafican y como se grafican va a dar una curva. O sea, si vamos a ver más adelante que si la curva, si en la carga está relacionado con el tipo de carga. Si la carga es puntual, el momento flector es una línea recta inclinada. Y si es una carga distribuida, entonces es una parábola. Sí. Otra forma de calcular el momento flector en una viga es utilizando esta fórmula. Mire, hay una relación matemática entre el momento flector y el cortante. Sería así, o sea, una fórmula. Dice delta M, o sea, la diferencia de momento en un sector cualquiera es igual a la integral de B por dx. Eso quiere decir que la diferencia de momento en dos puntos es igual a la integral del cortante que depende del valor de x. Y fíjense muy exacta, o sea, esa fórmula se puede reescribir así. Dice que el momento en un punto de cualquiera de la viga es igual al momento anterior de la viga, el punto anterior que, por ejemplo, si ves el punto que estamos analizando, el momento en A es el punto anterior, que ya se conoce el momento, más el área del cortante, SB cortante y AB entre los dos puntos. O sea, estamos diciendo que el momento del punto B es igual al momento en A, que es el punto anterior, más el área del cortante entre A y B. Eso vamos a verlo así ahora y ahorita eso se va a explicar un poquito mejor, se va a entender. Sí. Fíjense cómo es esa fórmula acá. Dice, se puede escribir que la variación del momento flector entre los puntos A y B de la viga es igual al momento de A, el punto anterior, más el área bajo la gráfica del cortante entre el punto A y B.
Cuando vamos al gráfico, entonces vamos a ver, se va a entender mucho mejor. Eso es lo que vamos a utilizar para calcular el momento flector muchas veces. Por ejemplo, aquí, hablo aquí. Fíjate, ese es el punto. En este caso no es un punto B, sino un punto C. Vamos a calcular el momento flector. Ese es el punto aquí. Ese es el punto C. Ese es el punto C. Ahí. Ese es el punto A. Entonces, nosotros si queremos calcular el momento aquí en el punto C, mira, eso es A, C, D y B. En el punto C, si queremos calcular el momento en el punto C, en ese punto C, va a ser igual al momento que estamos aquí en el punto A más el área del cortante. Fíjese, ese es el área del cortante, ese es el cortante. Esa línea que está ahí ahorita es el cortante. O sea, el cortante aquí de entre A y C fue de un valor, luego de entre C y D fue otro valor, luego entre D y B otro valor. Pero fíjese aquí, el momento flector aquí, ese valor que está ahí es igual al momento que haga aquí, que es momento en A, más el área del cortante, es el área del cortante. Fíjese que el cortante tiene un área rectangular y esa área rectangular es base por altura. Así sería, se calcularía el momento flector en B. El momento flector aquí en D es igual al momento flector que hay en el anterior, que es C, más el área del cortante, que sería esa, entre C y D. Bien. Acá. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta cuando estamos calculando un momento, y otras cosas, son, aquí dice, en algunos tips, algunas cosas que son, que nosotros ya le debemos saber de antemano, se pueden demostrar, no lo voy a hacer aquí, pero es así, que hay que tomar en cuenta. Dice, léanlo bien, el cortante en los apoyos de una viga simple, es una viga simple. Aquí el cortante en los apoyos, en este caso en A y en B, es igual a la reacción del apoyo. Fíjense que hay un apoyo, hay un apoyo. O sea, eso es una viga simplemente apoyada o viga simple, que está apoyado en los extremos. Y el cortante en los apoyos, en aquí, aquí, es igual siempre a la reacción del apoyo. Eso para comenzar a dibujar hay que ya sabérselo. Si alguien quiere que haga la demostración, bueno, me lo pide como que le pruebe. No una demostración, una prueba de que es así. Otra cosa, otro punto es que los momentos flectores entre A en A y B, en A y B es igual a cero. Por ejemplo, MA es igual a cero, simplemente por ser una viga simplemente apoyada. Y MB es igual a cero. Se puede plantar desde un principio. De la misma manera que la reacción, el cortante en A es igual a la reacción en A y el cortante en B igual a la reacción en B. Correcto. Bien. Aquí hay unos links, parece que hay unos ejercicios ahí, ustedes lo abren y ven que es un ejercicio de ejercicios que son de ayuda. Correcto. Aquí vamos a ver fuerza cortante. Este es el momento de inercia. Vamos a ver primero fuerza cortante. Fuerza cortante o cortante. Fuerza cortante. Les decía ahorita que cuando una viga se flexa, suceden una de dos cosas, las dos. Una es que la viga se puede romper en dos. Por ejemplo, yo tomo este lápiz, ese lápiz, y ¡pracatán! Ahí, se rompe en dos. Esa acción de rotura es porque las fuerzas, junto con las reacciones, simplemente hacen que el lápiz se rompa en dos. Eso se llama fuerza cortante. La fuerza interna del lápiz, de la viga, que son capaces de mantener el lápiz que no se rompa, entonces se llama fuerza cortante. Sí, entonces aquí la fuerza cortante B, o sea, se define como una V, es la fuerza que genera la viga para evitar que las fuerzas externas las rompan en dos secciones. Dentro de esas fuerzas externas están las reacciones, son fuerzas. Entonces, fíjese, ese cortante se calcula con sumatoria de fuerza en Y, en cualquier punto de la viga. Y en cualquier punto de la viga, porque la viga tiene ese valor en todos los puntos, desde el punto A 0 hasta el punto B, lo que fuera. Entonces, tienen no 0 en el punto A, sino el valor de la reacción. Entonces, se calcula así. Ahora, eso se grafica igual que el momento flector y se calcula en el mismo gráfico. Por eso le llaman diagrama de cortante y momento flector. Cuando la carga es puntual, el cortante es uniforme, constante. Eso quiere decir que no varía. Vamos a ver si aquí hay algo.
Por ejemplo, aquí, estas cargas son puntuales, ¿es decir? Entonces, fíjense que esa es la carga de aquí, la reacción es otra carga también. Aquí la reacción, aquí RA sería otra carga. Entonces, fíjense, entre A y C, el cortante no varía. Míralo aquí, no varía, el mismo valor. Este es 0 y ahí es el mismo valor. ¿Por qué? Porque entre A y C no hay otra carga aplicada. Y esa carga es puntual, se mantiene igual. Solo varía instantáneamente en C cuando se le suma esa carga. Entonces, a ese valor menos 4000 va a dar un valor negativo. Fíjense que el cortante puede ser negativo también. Fíjense, este es el diagrama del cortante en momento flector. Esto es el diagrama, eso que está ahí. ¿Sí? Entonces, aquí se dibuja el cortante y aquí se dibuja el momento flector. Yo pongo arriba positivo y abajo negativo. Puede ser que otros autores sean lo contrario, pero lo importante en ese caso es el valor máximo de cada uno de esas variables, el cortante y el momento flector. Por ejemplo, es el cortante, el momento flector máximo de esa viga, ahí en ese punto. Es importante saber en qué punto. Eso es lo único importante hasta ahora. Que nosotros damos el valor del momento flector máximo y el punto donde se sucede. Entonces, fíjese que como la carga es puntual, entonces el momento flector entre esos dos puntos, fíjese que es una línea recta inclinada. Hablando matemáticamente, hay una relación de que la curva o la ecuación del momento flector es un grado mayor que el grado del cortante. Fíjese, aquí es una constante, aquí es una línea recta inclinada, indicando que es un grado 1. Si fuera una carga distribuida como esa, entonces aquí sería una curva parabólica el momento flector y el cortante sería aquí, por ejemplo, una línea recta inclinada. Ya ustedes han visto eso, yo sé muchos lo han visto en otro curso, pues simplemente repasando, por eso esto se llama repaso. Bien, ese es el cortante. Bien, ahora vamos a hablar del momento de inercia. El momento de inercia es uno de los parámetros más importantes de una viga, dice yo, de una viga. Le dije anteriormente que el momento de inercia, como tanto el momento de inercia como el momento, como el S, la variable S que vimos ahorita, solo dependen de la dimensión de la viga. Por ejemplo, yo voy a dibujar una viga cualquiera aquí, esa es rectangular, fíjese, es una viga. Fíjese, y esta viga. Usted puede ver que esa viga de la derecha es mucho más grande que la otra. Sin embargo, el momento de inercia de esta puede ser mayor que de eso, porque depende mucho de la dimensión y de la geometría. Por ejemplo, el momento de inercia de una, en este caso es una viga rectangular, es igual a base por altura al cubo sobre 12. Entonces, como se implica la altura al cubo, eso aumenta mucho en este valor. Entonces, por el momento de inercia es un parámetro de la viga. Ahora, ¿qué es lo que hace el momento de inercia en la viga? Que evita la flexión. Mientras mayor es el momento de inercia, menor es la flexión de la viga, por lo tanto, el esfuerzo normal es mucho menor. Vamos a ver la fórmula del esfuerzo normal. La viga que vimos ahorita, y ustedes verán que el momento de inercia está abajo, está en el denominador. Míralo aquí, denominador. Mientras mayor es el momento de inercia, menor el esfuerzo máximo. Y mientras menor el esfuerzo máximo, la viga es más fuerte. Porque si usted da de usted el menor esfuerzo para la misma cosa, entonces usted es fuerte. Si yo con el brazo levanto 10 libras y otro levanta 20 libras, el otro es más fuerte que yo. Ahora, ese que lo levanta 20 libras, para 10 libras hace menor esfuerzo que yo, obviamente, porque yo solo levanto 10 libras. Ok, entonces, el momento de inercia aquí, lo importante de eso, aparte de de su concepto de la viga, es que tiene dos formas de cómo calcularse. Dos formas. Son dos fórmulas. Se dicen dos métodos, pero dos fórmulas. Por ejemplo, acá, en este caso, mira, el momento de inercia, en este caso, se calcula como la sumatoria del momento de inercia. Sumatoria algebraica. Porque hay momentos de inercia que puede ser negativo, como por ejemplo una viga hueca. Entonces, esa fórmula se utiliza cuando las vigas tienen perfiles que se pueden dividir en áreas concéntricas. Por ejemplo, una viga, eso si lo dibujara bien, es una viga hueca rectangular, sin todas dimensiones.
Si yo le paso un eje por ahí, ese eje es centro tanto de esa parte exterior como de la parte interior. Fíjense, esa viga es hueca. La masa es eso que está aquí. Entonces, para yo calcular el momento de inercia, simplemente calculo el total menos el interior. Eso sería aplicando esta fórmula. Entonces, eso se utiliza solo y cuando el perfil de la viga se pueda dividir, repito, no dividir y borrarlo, se divide en áreas concéntricas con el mismo, áreas concéntricas o con el mismo eje centroidal. Por ejemplo, con respecto al eje que llegué ahí, la 2. Entonces, repito que ese eje es centroide entre los dos. ¿Y por qué eso? Porque el momento de inercia se calcula en función del centroide. Entonces, cuando no es así, más suponer una viga, a ver si encuentro agua acá. Nada. Bueno, esa, por ejemplo, esa. Pero más abajo. Ese perfil, por ejemplo, ese perfil en forma que no es simétrico, ya tiene aquí, aunque se ve así, ahí es más grande que acá. Ese perfil, usted no sabe exactamente dónde queda el centroide. Cuando nosotros decimos exactamente, es que usted no sabe exactamente el punto donde cae el centroide. Yo puedo definir el centroide de esa que está. Ese es el centro geométrico de la viga, físico, el centro físico. Pero el centroide de esa viga debe estar ahí. ¿Por qué? Porque a ese es mayor. Eso es midiendo desde aquí. Entonces, ese método se llama método de línea de referencia, porque como el centroide se calcula, como el momento de inercia se calcula con respecto a un centroide, a un punto fijo o un eje fijo. Y en este caso, ese perfil no es simétrico, por tanto, no tiene un centroide fijo para todas las áreas. Os repito, esta es un área compleja porque no conocemos el centroide. Con respecto por lo menos al eje X. Con respecto al eje Y sí, porque todo está centrada aquí. Centrada aquí. Si fuéramos a calcular eso con respecto al eje Y, que no lo vamos a hacer, se puede utilizar la fórmula anterior, pero con respecto al eje X se dibuja una línea aquí que se llama línea de referencia y entonces se utiliza otra fórmula porque es necesario calcular los momentos de inercia con respecto a un eje fijo para todos, para todas las áreas. En este caso del momento de inercia se utiliza esta fórmula, esta que está aquí. Momento de inercia es igual a I sub I, que es el momento de inercia individual de cada área, y la sumatoria de I sub I y la sumatoria de eso. Este A por D sub I es una definición de momento de inercia. Momento de inercia A por DI al cuadrado. Ya. Entonces, A por DI al cuadrado es el área de cada una de las áreas que vamos a ver ahorita por la distancia la distancia, por una diferencia de distancia. Ese D sub I, una diferencia de distancia que significa distancia desde el centro de un área al centro de la viga. ¿Sí? Como ejemplo, por ejemplo, ese de sub I es esto, se calcula, más aquí, se calcula. Mira. Por ejemplo, si ese es el centroide, ¿sí? De la viga, no, el centroide de la viga sí, y este es el centroide del área número 1, esa distancia de ahí se llama D sub 1 o D sub I. Eso. Si ese es el centroide de la viga, de la área número 2, y ese es el centroide de la viga, esa de ahí sería D sub 2, porque es del área número 2, y así sucesivamente. Entonces, ese de sub I es la distancia que hay entre el centroide de un área y el centroide de la viga. Entonces, para usar este método, siempre hay que dividir el perfil de la viga en áreas, por ejemplo, área 1, área 2 y área 3. Correcto. Entonces se utiliza esa fórmula. Fíjense aquí están definidos cada una de las cosas. Por ejemplo, D sub I es. Ahora, ¿cómo se calcula D sub I? Y barra, ese Y barra que está ahí es el centroide de la viga. Y Y sub I es la distancia que hay desde el centroide de la viga hasta la línea de referencia que habíamos dicho. Por ejemplo, acá, arriba, ¿dónde está la viga? Okay. Por ejemplo, esa línea, vamos a ver la línea de referencia. Línea de referencia acá. Esa línea de referencia. Aquí está el centroide de esa viga.
el centroide de ese. Aquí está el centroide del área número 2. Entonces, vea, ese sería Y sub 2. La distancia que hay entre la línea de referencia y el centro del área número 2 sería Y sub 2. Eso no es Y sub I. Aquí sería Y sub 1. Mira, Y sub 1 sería ahí. El centroide de esa área hacia la línea de referencia sería Y sub 1. Sí. Ahora, este de ahí es Y sub barra, ese Y sub barra, el centroide de la viga, medida desde la línea de referencia. Ese es el centroide. Por lo tanto, la formulita B de sub Y es igual siempre a eso. A esto está el cuadrado aquí. Eso es D. Pues si lo eleva al cuadrado, alto al cuadrado. Y barra menos Y sub I. O sea, que si es de sub 1 es Y barra menos Y sub 1. Si es de sub 2, Y barra menos Y sub 2. Correcto. Se calcula eso. Bueno, vamos adelante, vamos a ver ejercicios sobre eso. Correcto. A ver, aquí hay. Pero vamos a dejarlo ahí, que vamos a ponerlo poco a poco, así van viendo los detalles. Vamos a chequear ese, el mando este y nos vemos después.